Abrimos nuestro consultorio médico en Más de Uno Euskadi y como cada martes. Y hoy estamos con el doctor Gregorio Garmendia, es urólogo de Policlínica Guipúzcoa y queremos hablar sobre la cirugía robótica para el cáncer de próstata, el famoso Da Vinci del que tanto hemos hablado en este espacio, el robot que ha cambiado las formas de intervenir el cáncer de próstata. Saludamos ya al doctor Gregorio Garmendia. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a los micrófonos de Onda Cero. Hola, muy buenas, Y ¿qué tal? gracias por Encantado, muchas acompañarnos. gracias. Bueno, vamos a Gracias. empezar a explicar a nuestros oyentes qué es la cirugía robótica, si es tan amable, y qué ventajas aporta para la cirugía del cáncer de próstata. Bueno, la cirugía robótica es un procedimiento terapéutico en el que vamos a intervenir al paciente con un soporte tecnológico avanzado, digamos, ¿no? Es decir, vamos a Ujú. utilizar un robot en el que nos va a ayudar, que nos va a permitir, digamos, que el procedimiento sea pues más efectivo, menos invasivo, más ajustado, más fino, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Un poco lo que más llama la atención en la cirugía robótica, lo que llama la cirugía Da Vinci, es que el cirujano no está, digamos, en contacto con el paciente, sino que lo que hace es mover unas teclas, una especie como de mandos, y estamos, digamos, a una distancia pues, de varios metros separados del paciente. Claro. Esos mandos mueven a su vez unos brazos, que son los que están introducidos en el interior del paciente. Hombre, quizás para hacerse una idea, lo mejor es ver un poco la foto, si no suena un poquito así como ciencia ficción. Claro. Las ventajas que aporta, pues bueno, en general las que aporta toda la tecnología, ¿verdad? Pues nos permite ser menos invasivos, ser menos agresivos, la incisión es más pequeña, muchas veces acortamos los tiempos quirúrgicos propiamente dichos, esto permite pues menor incisión, menor sangrado, menor porcentaje de transfusión, etcétera, etcétera, y a nivel de recuperación funcional, pues habitualmente más rápida recuperación con menos efectos secundarios, ¿no? Si Muy bien. estamos hablando pues de patología prostática, pues aquellas funciones que están directamente relacionadas con la próstata, con la vejiga, etcétera, etcétera, pues como pueden ser pues la continencia urinaria, la eyaculación, la erección, etcétera, etcétera. Ujú. Bueno, pero aunque hablamos de cirugía robótica, lo digo para el oyente, ¿no? Para que lo tenga claro, el que opera es realmente el cirujano. Sí, exactamente, sí, sí, sí. El cirujano está sentado en una consola que tiene unos mandos, ¿eh? Eh, mueves esos mandos y transmiten, digamos, esa información al robot, que es una Claro. especie como de araña, por decirlo de alguna manera, que estaría Ujú. situada en el interior del paciente con unos brazos que sobresalen por encima. Sí, sí, no se puede programar porque, Claro. lógicamente, las decisiones que se van tomando pues se puede modificar sobre la marcha, el plano, etcétera, etcétera. Sí, Eso sí. es. ¿Y se operan todos los casos de cáncer de próstata con cirugía robótica o está indicado solo en algunos casos concretos? No, en principio todos los casos no. Es decir, cuando se realiza un diagnóstico de cáncer de próstata es importante, es imprescindible saber, digamos, el estadiaje, digamos, hasta dónde llega ese tumor, sensibilidad, etcétera, etcétera, y teniendo en cuenta ambos aspectos y, muy importante también, el paciente, la edad, patología, intervenciones previas, etcétera, etcétera, se decide cuál es el tratamiento más adecuado. La cirugía, en principio, está indicado en los tumores localizados o localmente avanzados, pero no en los diseminados, por lo menos a día de hoy, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces habría que digamos, especificar el tipo de cáncer de próstata y especificar también el paciente y sus características. ¿Y cómo vive el paciente esta experiencia desde el ingreso? Para que nos hagamos una idea. Bueno, yo creo que lo vive un poco los indicadores que tenemos de calidad, las encuestas de satisfacción, la verdad es que puntúan bastante alto. Es decir, pasado el susto inicial, el hecho de que sea una cirugía con una corta estancia, habitualmente 2 o 3 días, en la que el porcentaje de transfusión es bajo, en la que el paciente ya deambula a las 12-24 horas, le damos de comer, etcétera, etcétera, hace que bueno que lo viva de una forma, digamos, no muy invasiva, no muy agresiva
razonablemente satisfactoria, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Bien, no solamente lo que es la estancia quirúrgica en el hospital, también este tipo de avances tecnológicos permiten que la reincorporación a la vida habitual pues sea pues más rápida si cabe que con técnicas digamos convencionales. Es decir, el paciente va a incorporarse antes hacia una vida laboral, a la incorporación digamos a su entorno social o familiar pues va a ser más rápido. Todo esto es importante porque ayuda a que el paciente sobrelleve de Claro. forma más satisfactoria, etcétera, etcétera, la enfermedad y la anime mucho en su recuperación. Hay sombras o preocupaciones que evidentemente persiguen a las personas que tienen este tipo de problemas. Quizás sobre todo la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil. No sé si con la cirugía robótica se logra reducir el impacto de estos efectos secundarios en la cirugía de próstata, doctor. Sí, sin ninguna duda. Es decir, todos estos avances tecnológicos lo que van a permitir, desde luego, es que haya menos, la cirugía sea menos agresiva Ajá. y que permita reducir, en el caso de la cirugía prostática, los dos problemas principales que pueden verse, digamos, relacionados con este tipo de intervención, ¿no? Que sería la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil o la impotencia. Bien, no en todos los pacientes puede preservarse ambas funciones, ¿no? La continencia y la erección. Tendríamos que, digamos, hay que categorizar a los pacientes, ver el estadiaje, ver la agresividad tumoral, pero en los pacientes en los que podemos ser conservadores con estas funciones, lógicamente los porcentajes, digamos, son más satisfactorios que las cirugías convencionales. Muy bien. Y estamos hablando de patología prostática, pero Ujú. habría que decir que además de patología prostática se realiza la indicación de cirugía robótica, también, digamos, la realizamos para patología renal, tumores renales, piloplastias, incluso cistectomías, y sería un poquito lo mismo que en patología prostática, ¿no? Es decir, una menor invasividad al paciente, menor agresividad y más rápida recuperación. Y en el contexto de los nuevos avances, ¿podríamos explicar qué es la biopsia por fusión y qué ventajas tiene frente a la biopsia tradicional, doctor? Sí, por supuesto. Bueno, estamos continuamente viendo nuevos avances, ¿no? Como ocurre en otras áreas, digamos, ¿no? De la tecnología, de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Pues nuevos robots, con, digamos, con mejor visión, con un solo brazo, y una de las cosas que digamos, que se ha visto que es muy importante es optimizar el resultado de la biopsia previa, digamos, a la indicación quirúrgica, ¿no? Es decir, para intervenir en un paciente de una prostatectomía radical, es decir, tratarle un cáncer de próstata, tenemos que haberle biopsiado previamente. Próximamente vamos a comenzar a realizar en Policlínica Guipúzcoa las biopsias por fusión, ¿eh? Que lo que hacen es integrar en el software de la ecografía, por decirlo de alguna manera, la imagen de la resonancia, lo que permite optimizar el resultado de la fusión, tener una idea más adecuada, digamos, del tumor, del alcance que tiene, etcétera, etcétera, reducir, digamos, el porcentaje de biopsias falsamente negativas y, por tanto, optimizar los resultados, digamos, terapéuticos en el cáncer de Muy próstata. bien. Quizás más adelante incluso nos sirva para proyectos futuros que manejamos, como son el tratamiento focal para el cáncer de próstata, etcétera, etcétera. Es decir, procedimientos terapéuticos en los que ya no va a ser necesario quitar, digamos, toda la próstata, sino que trataríamos en exclusiva, digamos, el área tumoral afecta, ¿no? Un Claro. poco similar a lo que ocurre en la mama, etcétera, etcétera. Esto todavía no está, digamos, no está generalizado, pero yo creo que es un tema que viene encima a corto plazo. Muy bien. Y ya para terminar, nuestro consultorio médico de hoy, imaginamos que el mejor tratamiento en un proceso de este tipo es un diagnóstico precoz, ¿no? Como hombre y como urólogo, ¿qué consejos podría dar a los oyentes que nos están sintonizando en estos momentos, Gregorio? Sí, está claro que el diagnóstico precoz lo que va a permitir es
Pues lógicamente cuando no hay ningún hallazgo patológico, pues bueno, tranquilizar al paciente, saber que puede hacer una vida normal. Y cuando es positivo, lógicamente va a permitir que el tratamiento que se pueda realizar tenga mejores resultados y sea menos invasivo. Es decir, si aparece una enfermedad neoplásica, tumoral, esta va a ser más pequeña, más localizada, por lo tanto vamos a tener mejores resultados terapéuticos, vamos a poder aplicar, digamos, diferentes tratamientos, etcétera, etcétera. Está claro que el diagnóstico precoz es, por tanto, importante. Cada vez se está empleando en mayor patología, en mayor porcentaje de patologías, pues como es colon, mama, etcétera, etcétera. Y en los varones ocurre un poco lo mismo, ¿eh? No está aprobado, digamos, el diagnóstico precoz universal, digamos, la revisión a todos los pacientes de más de 50 años, pero sí para aquellos pacientes con factores de riesgo, como pueden ser familiares, digamos, de pacientes con cáncer de próstata, pacientes que tengan algún tipo de alteración genética, tipo BCRA, etcétera, etcétera, o sintomatología y desde luego a todo aquel paciente que quiera hacerse una revisión, digamos, para estar más tranquilo y que, bueno, en ese caso pues le podemos ayudar, digamos, con un estudio básico, sencillito y, digamos, en el que tendríamos los resultados en un corto periodo de tiempo. Pues diagnóstico precoz, fundamental, importante, y para eso hay que ponerse en buenas manos. Y hoy en nuestro consultorio médico hemos hablado sobre la cirugía robótica para el cáncer de próstata y lo hemos hecho con el doctor Gregorio Garmendia, urólogo de Policlínica Guipúzcoa. Gregorio, un verdadero placer. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta cuando quieran. Un Gracias a saludo. ustedes. Agur, hasta luego. Adiós.